la palabra de Dios hoy en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Voy a leerlo de nuevo, versículo 14, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, palabra de vida, palabra de verdad. Te rogamos, Padre, que Jesucristo sea glorificado, visto, escuchado, recibido en cada corazón, y que ciertamente tú traigas renovación espiritual a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. El pasaje que hemos leído esta tarde y en este día forma parte de la historia de la dedicación del templo por parte del rey Salomón. El pasaje comienza básicamente en el capítulo 6, el comienzo del capítulo 6, y allí el pueblo de Dios, Israel, es convocado por el rey para la dedicación del templo, una ocasión solemne, festiva, alegre, una experiencia de adoración al Señor. Y después de hablar al pueblo de Israel, Salomón ora a Dios. Y la oración de Salomón se encuentra en este capítulo 6, verso 12 y verso 13. A partir de esos versículos donde se dice que Salomón se puso sobre un estrado, se arrodilló, versículo 13, levantó las manos y allí comenzó la oración, versículo 14, hasta el final del capítulo. Todo eso es la oración de Salomón a Dios. Y básicamente la oración de Salomón a Dios consiste en pedirle a Dios vez tras vez. Salomón repite casi las mismas cosas. Salomón le pide a Dios que si el pueblo de Dios se aparta, que si él retira su mano, que si los enemigos lo vencen, que si las cosechas no producen, porque el pueblo se ha rebelado, que si el pueblo se arrepiente, que si el pueblo escucha, que si el pueblo ora, que él perdone el pecado del pueblo. Y vez tras vez, Salomón dice estas cosas a lo largo de este capítulo. Al llegar al capítulo 7, dice la palabra, versículo primero, que cuando acabó de orar Salomón, descendió fuego del cielo, un fenómeno extraordinario que no había ocurrido en la historia de Israel, la historia de la monarquía por lo menos, y que posteriormente va a volver a ser repetida en otra circunstancia. Dice la Biblia que consumió el fuego que descendió del cielo el altar, y que la gloria de Dios, versículo 2, llenó la casa del Señor. Los sacerdotes no podían entrar al templo porque la gloria de Dios estaba llenando toda la casa, y entonces fue la festividad, la ocasión festiva. El pueblo sacrificó, los sacerdotes sacrificaron, la comunidad adoró, y luego dice la palabra, verso 9 y 10, que todos regresaron gozosos a sus hogares por haber estado en la casa de Dios y por haber adorado al Señor en una experiencia extraordinaria, en un gran avivamiento, si se quiere llamar de esa manera, espiritual delante de Dios.
Pero en el versículo 11 entonces, la Escritura dice que cuando Salomón terminó de orar, verso 12, Dios le apareció a él de noche y le habló. El Señor habló a Salomón, le dijo: tu oración ha sido escuchada. Y entonces en el versículo 14 tenemos lo que Dios le dice a Salomón. Estas palabras de Dios a Salomón reflejan las condiciones que Dios está poniendo para que Él perdone, para que Él sane, para que Él restaure, para que Él renueve la tierra. Y estas condiciones, mis hermanos, son las mismas condiciones que valen para nosotros en el día de hoy, para que Dios renueve tu vida, para que Dios restaure tu vida, para que Dios reavive tu corazón desanimado, para que Dios traiga bendición a un alma árida y seca, para que Dios vuelva a orientar tu vida en sus caminos, para que Dios abra la puerta de la bendición y el crecimiento espiritual. Aquí están las condiciones de Dios para esa renovación espiritual. Por lo tanto, es importante que nosotros prestemos atención a lo que Dios dice. ¿Cuáles son las condiciones en las que Dios va a renovar, a sanar, a perdonar, a salvar, a avivar los corazones de la gente? Aquí están las condiciones que Dios expresa en su palabra, y por lo tanto les invito a que miremos cuáles son las condiciones de la renovación. Mirando el versículo 14, leemos la primera condición. La primera condición de la renovación que aparece en el pasaje es la humillación. La humillación. Versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo. La humillación delante de Dios. Este término que aparece en este pasaje originalmente es tomado de una palabra que quiere decir postrarse, que quiere decir inclinar la rodilla. De hecho, en el versículo 3 del capítulo 7, dice la Escritura que cuando los hijos de Israel vieron la gloria de Dios descender sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. La humillación en este pasaje viene de este término que significa postrarse, que significa inclinarse, que significa doblar la rodilla, que significa quebrantarse. Y esa es la primera condición que Dios pone para que nosotros seamos renovados, para que nosotros seamos sanados espiritualmente, para que nosotros seamos restaurados, para que nosotros seamos salvados. Debemos, primero que nada, humillarnos delante de Dios. Ahora, la humillación delante de Dios, para nosotros, no es cuestión tanto de doblar la rodilla o de postrarnos físicamente delante de Dios. La cuestión aquí es doblegar el corazón, inclinar el alma, postrar nuestro ser interior delante del Señor, reconociendo su grandeza, su santidad, su gracia y su poder. Y ante todas las cosas, la humillación significa reconocer nuestra propia condición espiritual, mirarnos hacia adentro y ver nuestra propia necesidad, vernos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios como personas
pecadoras, como personas que transgreden la palabra de Dios, como personas que están contaminadas por el pecado. Humillarnos delante de Dios significa reconocernos como Dios nos ve, admitir nuestra propia condición delante del Señor. Sin esa condición, hermanos, no hay renovación, no hay perdón, no hay restauración, no hay sanidad espiritual. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Tenemos que ver nuestra propia necesidad espiritual. Escucha, tenemos que ver y tienes que ver tu propia carencia. Tú tienes que ver, escucha, tú tienes que ver tu propia pobreza. Tu propia pobreza. Tú tienes que ver tu propia indigencia. Tú tienes que ver tu propia inmundicia. Tenemos que vernos como Dios nos ve y admitir que somos lo que somos y que solamente la gracia de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Mirarnos en nuestra necesidad. Jesús dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No equivoques la interpretación de esas palabras. Los pobres en espíritu no son ni los apocados, ni los débiles, ni los introvertidos. Los pobres en espíritu no son los tontos. Los pobres en espíritu son, y así lo traducen muchas versiones, los pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad espiritual. Oiga bien, si usted no reconoce su pecaminosidad, si usted no reconoce que su corazón está contaminado por el pecado, si usted no reconoce su indigencia espiritual, su pobreza espiritual, entonces el reino de Dios no es para usted. Si usted no reconoce esto en su vida, entonces la gracia de Dios que restaura, que sana, que perdona, no es para usted. Jesús lo dijo con otras palabras. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y si en la época que se escribieron estas palabras se hubiesen utilizado las comillas, entonces las comillas iban encima de la palabra justos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Porque Jesús está refiriéndose, cuando habla de justos, de manera irónica, a aquellos que creen que son justos, que piensan que no tienen ninguna necesidad. Y a veces, hermanos, los propios creyentes de la iglesia cristiana, evangélica, bautista, pentecostal, metodista, presbiteriana, católica, creen que no tienen ninguna necesidad, que están muy bien. No le hago mal a nadie, doy diezmo de todo lo que gano, voy a la iglesia, no soy como ese drogadicto que se para en la esquina o como esa muchacha que está por ahí prostituyéndose. A veces creemos que estamos muy bien, ¿no? Esa autojustificación
lo único que hace es alejarte de una vida renovada, santificada, avivada, sanada, perdonada. La primera condición que aparece en este pasaje es esa, que nosotros entendamos nuestra propia necesidad. Y en esta tarde, si tú quieres ser salvado, necesitas empezar por ahí. Necesitas reconocer tu condición perdida, tu condición de pecador, pecadora. Y tú creyente, si tú quieres continuar creciendo en el Señor, si tú quieres continuar siendo renovado y restaurado, si te has apartado, la condición número 1 es reconocer tu propia situación y tu propia necesidad y tu propia inmundicia y tu propia pecaminosidad. El profeta Isaías, delante de Dios, cerca de Dios, escucha, cerca de Dios. Porque estaba en el templo y él se le dio la oportunidad de ver la gloria de Dios, de ver al Señor. Isaías dijo: ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor. Mientras más cerca, oye bien, escúchame, mientras más cerca está una persona de Dios, más claramente percibe su propia maldad. Alguna gente piensa que es lo contrario, ¿no? Alguna gente piensa, oye, yo estoy muy cerca de Dios porque mira, no me siento mal, estoy muy... Mientras más cerca, porque el que está más cerca de Dios se le permite ver más claro su propia condición. La condición de la humillación, de la renovación, del avivamiento, del perdón, de la sanidad, de la restauración, de la salvación, consiste en verte como Dios te ve, en tu necesidad. A partir de ahí, Dios hará el resto. En este día, humíllate delante de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Humíllate delante de Dios para que seas exaltado y levantado delante de Él. La primera condición de la renovación es la humillación. La segunda condición de la renovación es la oración. Dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros. Salomón le había dicho al Señor: Señor, cada vez que el pueblo se aparte, si ellos oran a ti, tú oirás desde los cielos. Y si usted lee todo el pasaje, vez tras vez tras vez, Salomón dice lo mismo. Tú oirás, cuando ellos oren, tú oirás desde los cielos. Y Dios le dice entonces, cuando se aparece a Salomón: si mi pueblo se humilla y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La condición entonces es que nosotros oremos a Dios. Pero esta no es cualquier clase de oración. Este versículo no es una exhortación a, comillas, hacer mi devocional. Este pasaje no es una exhortación a, comillas, hacer mis oraciones. Este pasaje no es una exhortación a una oración rutinaria. Este pasaje no es una exhortación a que yo ore con mis palabrerías, ni es para una oración que se autojustifica. Este pasaje no me enseña acerca de la oración, que yo debo estar orando. No. Este pasaje me enseña acerca de un tipo de oración, la oración de arrepentimiento. De lo que está hablando aquí es
de alguien que se humilla delante de Dios y reconociendo su propia inmundicia, se arrepiente y lo confiesa delante de Dios y pide perdón delante de Dios y apela a la misericordia de Dios. A eso es que te está llamando el Señor. Te está llamando el Señor a orar clamando misericordia, como el publicano de la parábola. El publicano de la parábola del fariseo y el publicano. Cuando el fariseo ora, y me llama la atención tanto ese pasaje, cuando el texto dice que oraba consigo mismo. Oh, que Dios nos libre de orar con nosotros mismos. Me temo que a veces oramos con nosotros mismos, ¿sabes? Estamos más pendientes, oramos con el oído del hermano, más pendientes de lo que vamos a decir, las flores que vamos a tirar en la oración, para que se oigan bonitas y no tanto de Dios. ¿Verdad? Que Dios nos ayude a aprender a orar en público, ¿verdad? Para que entendamos que aunque obviamente tenemos que ser prudentes, ¿no?, en nuestra oración, que recordemos que estamos orando a Dios, no estamos orando al hermano, estamos orando a Dios, es a Dios que estamos orando, no al hermano. Ni es con nosotros mismos. El fariseo oraba con él y esa oración no sirve para nada. Orar así y no orar es la misma cosa. Una oración de autojustificación. Pero el otro hombre, el publicano, dice la Biblia que oraba, no se atrevía ni siquiera a entrar al templo porque él reconocía su indignidad y ni se atrevía a levantar los ojos. Los judíos oraban levantando los ojos y alzando los brazos. Él no se atrevía a levantar los ojos y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo: mira, ese fue el que salió del templo perdonado y no el otro. Porque el que se humilla será exaltado. Es el que reconoce su necesidad y el que clama a Dios por misericordia. Ese es el que es perdonado, el que le pide a Dios perdón, el que le pide a Dios salvación, el que le pide a Dios renovación, el que le pide a Dios restauración. Ese es el que sale perdonado. Si se humillaren mi pueblo y oraren, clamaren, pidieren, suplicaren. Es la oración que sale del corazón, mis hermanos. Es la oración que sale del alma. Es la oración que sale de lo íntimo del espíritu de los creyentes. Es la oración sincera que no está basada en bondades pretendidas, ni en atributos, ni en características, ni en acciones, que está basada solamente en la misericordia de Dios. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que buscar orar al Señor con un corazón humilde y sencillo y sincero. Porque aquí dice la Biblia que Dios es el que conoce los corazones. En el versículo 30, cuando Salomón está orando, le dice, escucha bien, versículo 30 del capítulo 6. Salomón está orando, le dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido, atención a esto, hermanos, habiendo conocido el corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce tu corazón. Dios sabe si estás fingiendo, si estás mintiendo, si estás haciendo un teatro, si tienes una máscara puesta. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Podemos engañar a los demás, pero a Dios no lo vamos a engañar nunca. Entonces tenemos que apelar
en oración a la misericordia de Dios. El pastor John Stott, renombrado hombre de Dios, murió el año pasado, antepasado. Tenía más de 80 y tantos años. Uno de los hombres que tuvo un ministerio más fructífero. Escribió cantidad de libros. Dio conferencias en universidades. Se especializaba en trabajar con estudiantes universitarios, con intelectuales y todo este tipo de cosas. Era un pastor, era un predicador. Fue pastor muchos años en Londres. Un hombre con una gran línea doctrinal, una gran dedicación, una gran consagración, un gran predicador. Tuve el privilegio, porque lo considero así, de conocerlo personalmente en República Dominicana. Fue invitado por la Asociación Evangélica, Asociación de Estudiantes Evangélicos en República Dominicana, para dar una conferencia para pastores acerca de la predicación expositiva. Y en el día él enseñaba el curso, y en la noche él predicaba para ejemplarizar el curso que le estaba dando. Predicaba en la noche en la Asamblea Asamblea de Dios Central de República Dominicana, Santo Domingo. En la noche predicaba y exponía la epístola a los tesalonicenses. Una predicación impecable, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista homilético, como desde el punto de vista doctrinal, etcétera, ¿no? Un gran hombre de Dios. Se dice que él, cuando subía al púlpito, decía para sí: Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El gran predicador, el gran siervo de Dios, reconocía que sin la misericordia de Dios, ni él ni nadie puede servir al nombre del Señor. Entonces eso es lo que Dios quiere encontrar en ti, un corazón así, sencillo, sincero, que apele no a otra cosa, sino a la misericordia de Dios. Una oración que busca la presencia de Dios, que busca la comunión con Dios. Una oración que anhela que Dios sea el todo de tu corazón. Que no sean otras cosas los que llenen tu corazón, tu alma, ni el dinero, ni el aplauso, ni las diversiones, ni el sexo, ni las compras, ni nada de eso llene tu alma, sino Dios llene tu corazón. Porque el pasaje dice: y oraren y buscaren mi rostro. Esta no es una oración pidiendo que Dios me resuelva un problema en la casa o en la salud, o que me resuelva un problema en el trabajo, o que me ayude con una situación, o que me provea no sé qué cosa. Y usted y yo podemos orar, y oramos así, y podemos orar así, porque Dios se complace también en responder esas oraciones que tienen que ver con necesidades físicas, perentorias. Pero esta no es el tipo de oración a la que se nos invita en este pasaje. Es una oración para buscar la presencia, para buscar conocer a Dios, para buscar crecer en el Señor, para buscar ser renovados en el Señor, para buscar estar en comunión con el Señor. Buscar en mi rostro. Primero de Crónicas capítulo 16, verso 11. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Búsquenlo a Él. No a las cosas que Él ofrece, no a las cosas que Él da, no a las cosas que Él provee. Búscalo a Él. Es lo que Dios quiere para tu vida. El rostro de Dios, la presencia de Dios. Y como decíamos en uno de los mensajes anteriores, este término, el rostro de Dios, es un antropomorfismo, una palabra que a veces se me enreda, ¿no? Antropomorfismo. Esa palabra significa, que es el lenguaje que los teólogos utilizan para
decir que ese término que aparece en la Biblia, o sea, los antropomorfismos que aparecen en la Biblia, son formas como la Biblia nos da de describir a Dios en términos humanos. O sea, la Biblia habla de la mano de Dios, la Biblia habla de los ojos de Dios, la Biblia habla del oído de Dios, la Biblia habla del rostro de Dios. Y aquí el rostro de Dios significa la búsqueda de una presencia que nos permita, de un contacto personal con el Señor, de una cercanía con Dios, que nos permita conocerlo o conocerlo más. Pablo habla en la carta a los Corintios, justamente en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Capítulo 3, perdón, en el versículo 18 dice: por tanto nosotros, mire esto, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, escucha, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, cuando estamos en contacto con Dios, estamos en comunión con Dios, somos transformados. No podemos ser los mismos. Y la evidencia de la verdadera adoración está ahí, en que nuestras vidas cambian. Ahí está la verdadera adoración. Es lo que Dios pide de ti. Que te humilles, humillación. Reconozcas tu necesidad espiritual. Que ores, oración. Que busques la misericordia de Dios, que clames pidiendo misericordia y buscando conocerlo a Él más íntimamente, si ya lo conoces. Y la tercera condición que aparece en este pasaje es la conversión. La conversión. ¿Sabe que curiosamente, en 2 ocasiones, nosotros hemos estado en Israel 3 veces. En una ocasión, nuestro guía era un judío mesiánico. Invitó a un profesor ahí, también creyente, y él dijo lo siguiente, lo cual es un error. Él dijo, bueno, cuando un judío conoce al Mesías, no se dice que se convierte, simplemente que es un mejor judío. A mí me chocó eso. Yo pensé, oye, y yo le dije a él, cuando Pedro le habló a los judíos. Pedro era un judío y le hablaba a los judíos y le dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Los judíos también se tienen que convertir. Ese concepto se lo oí después a otro más. Y yo le dije lo mismo. No. Todo el mundo se tiene que convertir. Nadie está exceptuado. El pasaje dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahora, aquí el término convertir significa darse la vuelta, volverse. Dar la vuelta. Y es interesante la manera como algunas traducciones traducen el pasaje. Justamente de esa manera, ¿no? Por ejemplo, la versión Biblia de las Américas traduce el versículo diciendo, se aparta de su conducta perversa. Y la NBI, la Nueva Versión Internacional, traduce diciendo, abandona su mala conducta. Y la Nueva Traducción Viviente dice, se aparta de su conducta perversa. Los énfasis, hermanos, aquí están. Cuando dice aquí, escucha bien, cuando dice aquí que Dios va a sanarte, que Dios va a perdonarte, que Dios va a renovarte, que Dios va a restaurarte, si tú te conviertes, lo que está diciendo es, si tú te alejas de lo que estabas haciendo, si tú dejas de hacer lo malo que estabas haciendo, si tú te arrepientes del pecado y renuncias a hacer aquello que estabas haciendo mal delante de Dios. A eso se refiere la Biblia.
Porque no es arrepentimiento ni conversión aquella que se queda simplemente en la palabra, en el verbo, en el decir, yo me arrepiento, yo le pido perdón y estoy haciendo y viviendo en lo mismo. Oye, no te has arrepentido. El que se ha arrepentido es el que abandona esa conducta, ese pecado. Cualquiera que sea el pecado, adulterio o fornicación, homosexualidad o lujuria o pornografía o mentira o egoísmo o orgullo o chisme o vanidad o arrogancia o odio o rencor, cualquiera que sea el pecado, la conversión tal como se lee en este pasaje significa no solamente confesarlo, no solamente reconocerlo, sino abandonarlo. Y por supuesto, si el pecador dice, Señor, no puedo abandonar este pecado porque el pecado me ata, me enreda, entonces recuerda que hay gracia suficiente en el Señor para romper cadenas, para romper amarras, para quitar hábitos, para renovar vidas y para reencauzar el camino de la gente. Convertirse en este caso significa eso. Abandonar el camino del pecado, cualquiera que sea. Dejar esa conducta y caminar en la senda de Dios. Cuando Juan el Bautista bautizaba a la gente en el Jordán, venía el pueblo, venían los soldados, sorpresa. Los soldados venían a oír a Juan el Bautista y a bautizarse. Los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos, venían a bautizarse. Y Juan le dijo, óigame, no digan ustedes que porque ustedes son descendientes de Abraham está todo resuelto, porque Abraham, Dios puede levantar piedra de él. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. El soldado no extorsione, el cobrador de impuestos no cobre de más, el que tiene comida le compártala con el otro, etc. O sea, den evidencia de haberse arrepentido. Den demostración de haberse arrepentido. Y es lo que Dios te pide a ti hoy. Si tú quieres ser salvo, tú tienes que arrepentirte, pero ese arrepentimiento de corazón y de boca tiene que estar acompañado por decisiones personales que hagan que tú abandones aquello que Dios no quiere que tú hagas. Alguna gente dice, no, pero yo me siento bien. Si hay gente que vive en el pecado, que tiene una relación ilícita con alguien, yo vengo al templo y ay, qué gozo, qué alegría, que me siento bien, tengo paz. Me siento muy gozoso cuando vengo al templo, viviendo en el pecado. Me siento bien. Escúchame, la medida de la aprobación de Dios a tu vida no es que tú te sientas bien. Eso puede ser un subproducto. Es que tú arregles las cuentas con Dios. No importa cuán bien te sientas. Si el pecado no ha sido removido, entonces el desagrado de Dios está todavía en tu vida. Aunque cuando tú salgas ahí no te parta un rayo, porque Dios es misericordioso y compasivo. No interpretes eso como Dios aprueba tu conducta pecaminosa. Arrepiéntete a tiempo antes de que sea tarde. Endereza la senda de tus pies para que te conduzcan a donde Dios quiere que te conduzca. Convertirse significa cambiar, abandonar la mala conducta. Cualquiera. Puede ser la ira, el enojo, la rabia, qué sé yo, lo que sea.
abandonar, con la ayuda de la gracia de Dios, para comenzar una senda nueva con la ayuda de la gracia de Dios, porque solo no podemos, pero con la presencia del Señor sí podemos. Y aquí sí se aplica el texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios quiere sanar. Dios quiere perdonar. Dios quiere salvar. Dios quiere renovar. Dios quiere restaurar. Dios quiere levantar. Pero lo hará si tú te humillas, reconociendo tu propia necesidad. Si tú clamas apelando a la gracia y la misericordia de Dios con sincero arrepentimiento. Y si tú estás listo ya para abandonar aquello que está mal y comenzar a caminar en la senda del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es lo que Dios va a hacer en tu vida. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú respondes a esta palabra con un espíritu de humillación, de clamor y de arrepentimiento en este día. Amén.